Bueno, para quienes se van sumando, eh, cuento que este es un nuevo vivo, ya vamos creo que por el sexto. La semana pasada fue vía Instagram, donde yo digo que hicimos cruce de fronteras a pesar de la pandemia, porque nos juntamos, ay, buenísimo Natalia, gracias, donde nos juntamos un poco a conversar con Nori de Colombia sobre colegio secundario y sobre cómo abordar la ESI en el colegio secundario. Y yo tenía ganas de hacer este vivo ya desde hace un tiempo. Eh, el tema de la menstruación en mayo es el tema, seguramente si visitan y si ven eh, otras páginas que tienen que ver con educación sexual integral, seguramente hayan visto que se considera al mes de mayo como el mes de la higiene menstrual, y yo escribía un poco que es un nombre medio feo, pero bueno, tiene que ver un poco con poder visualizar, poder hacer visible el tema de la menstruación. Y fundamentalmente el 28 de mayo, que quienes tengan el calendario que yo hice a principio de año, que lo envié a quienes se suscribían, justamente lo incorporé como una de las fechas importantes, que es el día justamente de la menstruación, o que se recuerda como día de la higiene menstrual. En realidad se habla del mes, pero fundamentalmente se considera el 28 de mayo como un día internacional en relación con la menstruación. Así que bueno, la idea hoy es un poco compartirles algunos puntos que me parecen importantes con respecto a lo que significa la menstruación, desde la mirada de la educación. Esto es algo que yo, un poco a medida que se vayan incorporando, lo voy a ir repitiendo, porque hay mucho de lo que se llama pedagogía menstrual o educación menstrual. Hay muchos círculos de mujeres que hablan sobre la menstruación. Bueno, la idea mía es trabajar desde la educación sexual integral, o sea, no es ni exclusivamente para mujeres, y esta charla en particular está pensada para trabajar fundamentalmente para quienes trabajan en educación, que tengan herramientas. Yo un poco voy a mostrar algunos de los materiales y en otros casos voy a comentar materiales con los que se puede trabajar. Estoy acá con mi mate, así que espero que del otro lado también estén con su mate, y si no con el café o con lo que quieran tomar a esta hora de la tarde, pero sí que podamos compartir este espacio. Bueno, y voy a comenzar contando que, a ver, el, este taller, digamos, o esta charla en realidad de hoy, no es taller, sí surgió de un taller que yo hice en el 2018, si no recuerdo mal, que en ese momento tuvo bastante concurrencia. Después lo intenté repetir, y la verdad que fue una temática que siempre costó. Y me resultó llamativo que costara, porque es un tema importante, pero también tiene que ver con que es un tema muy tabú. Entonces vamos a empezar un poco con algunos puntos que me parecen importantes. Porque, a ver, por un lado, yo les voy a dar algunas herramientas, pero me parece que antes de poder trabajar con ciertas herramientas, es muy importante identificar como algunos puntos que incluso yo no identifiqué en su momento cuando daba talleres, en este caso con niñas en la escuela primaria, que se relacionan con qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hablamos sobre menstruación. Uno de los primeros puntos, yo me fui anotando como algunas cosas para no olvidarme y un poco pasarles esta información. Ser mujer, digo, trabajar con un aspecto que es: ser mujer no implica menstruar, y la menstruación no hace al ser mujer. Esto que suena medio extraño, y que si jugaron al juego que yo propuse la semana pasada, creo que fue, donde puse en Instagram algunas preguntas en relación justamente con la menstruación, y una de ellas era si solo menstruaban las mujeres, tiene que ver con un primer punto que hay que modificar, o que es necesario que pensemos si queremos trabajar fundamentalmente desde los derechos, que es que se puede ser, en realidad hay un término que a mí me gusta mucho, que es de Gabriela Mansilla,
que es la mamá de Luana, que ya hablamos en otro momento, que es la mamá de Luana. Luana es una nena trans, es la primera nena trans que recibió su DNI sin ninguna cuestión judicial de por medio. Lo cuento breve por las dudas para quienes no la conozcan. Y Gabriela Mancilla habla o propone que en lugar de hablar de cuerpos femeninos o cuerpos masculinos o de hablar de lo femenino y lo masculino, a nivel biológico se hable de cuerpos gestantes y cuerpos fecundantes. Me pareció una diferencia muy interesante para tener en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque se puede ser o se puede tener un cuerpo que gesta sin necesidad de ser una mujer. ¿Por qué? Porque se puede ser un varón trans, ¿sí? Tener todos los órganos que corresponden a un cuerpo que va a poder gestar o no, dependiendo las decisiones, se puede menstruar y sin embargo no es una mujer, es un varón. Entonces, este es un primer punto que yo contaba cuando empecé esta charla, que a mí me pasó cuando empecé a dar los talleres de trabajo con niñas y fundamentalmente en este caso con niñas, que yo no hacía esta diferencia. No había tomado en cuenta en aquel momento, estoy hablando de hace más de 15 años, que en realidad uno está acostumbrado a que cuando habla de menstruación habla en general de dos cuestiones, que menstruamos las mujeres y que la menstruación está absolutamente pegada absolutamente emparentada con si se está o no se está embarazada. Digo, siempre se habla como desde ese lugar. Entonces me parecía interesante como poder plantear estos dos primeros puntos a desarmar cuando hablamos de menstruación, más allá de las herramientas con las que después trabajemos. Que ser mujer no implica menstruar, los voy a ir repitiendo a medida que se va incorporando gente, que ser mujer no implica menstruar, o sea, se puede ser mujer, se puede ser una mujer trans, y entonces no menstrua, se puede ser una mujer que no menstrua por cuestiones biológicas y no deja de ser una mujer, y que la menstruación no hace al ser mujer, ¿sí? Que no somos mujeres porque menstruamos, que es algo de lo que suele aparecer cuando se hablan de estos temas. Váyame contando si va todo bien, si se escucha, si no se ha cortado hasta ahora, y porque yo voy charlando, pero a mí me gusta ir haciendo como una interacción, y también desde qué lugares se están enganchando con la charla. Bueno, ese sería un primer punto. Un segundo punto, que ya un poco adelanté recién, que es que la menstruación no implica necesariamente la reproducción, ¿sí? Que menstruar, si nosotros lo separamos de la cuestión meramente reproductiva, vamos a estar trabajando en cuestiones que tienen que ver con el derecho y con el propio cuerpo, ¿sí? Algo que quienes venimos hablando de la cuestión de la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, quienes nos interesa el tema de la decisión sobre el propio cuerpo, el poder trabajar en que la menstruación no implica reproducción no es un tema menor. ¿Por qué? Porque, y hay algo, esta es una frase que yo me la anoté así en una charla en el taller que en su momento di, que es que el horizonte de una mujer que menstrua no debe ser embarazarse. No necesariamente tiene que ser embarazarse, no solo porque no elija, sino porque también puede pasar que decida no tener hijos, porque no pueda tener hijos, y todas estas cosas van generando marcas. Entonces, qué mejor que trabajarlo desde muy chiquitos, tanto en los varones como en las nenas. Contaba cuando empecé que esta es una charla desde la educación sexual integral y no desde la pedagogía menstrual o no desde lo que se trabaja en los círculos de mujeres, porque yo tengo una mirada que tiene que ver con que para mí, y acá hago bien la marca que es para mí, porque desde la pedagogía menstrual se trabaja distinto, ahí me van contando, ahora lo leo, que para mí hay que trabajar desde varones y nenas o niñes en general, no trabajarlo exclusivamente desde las nenas. Decía que menstruar no implica necesariamente la reproducción, que hay una frase que a mí me gusta que es el horizonte de una mujer que menstrua no necesariamente tiene que ser embarazarse, y que entonces esto permite despegar la menstruación de la cuestión netamente femenina y netamente reproductiva. Y lo que estaba aclarando era que en la pedagogía menstrual se trabaja mucho con, en realidad, el tema de trabajar exclusivamente con las nenas, especialmente con las nenas que están iniciando, ¿sí? Que tienen su menarquía.
me parece fantástico. Yo lo miro desde una cuestión más integral, ¿sí? Con algún momento, en todo caso, en el que uno trabaje exclusivamente con las nenas, o con las mujeres o con las adolescentes, cuando ellas a veces lo piden, pero que también es interesante que los varones se enteren de qué significa menstruar, y porque además rompemos de nuevo justamente con esta cuestión de que sea netamente, y por eso un poco el título que yo le puse a la charla, una cuestión de cosas de chicas. Este título igual no es absolutamente original mío, tiene que ver con un libro. Yo voy a empezar a recomendarles materiales que quizás lo conocen, que se llama Cosas de Mujeres, que es un libro, este no es un libro para trabajar con los chicos directamente, ¿sí? Es un libro de Eugenia Tarzibachi, ella es argentina, y sirve, se llama Cosas de Mujeres, Menstruación, Género y Poder. Es su tesis, creo que de doctorado. A ver, ahora el video queda guardado. Sí, si no se me corta va a quedar guardado, y si no voy a hacer lo que hice la vez pasada, que fue cuando se me cortó y se me hizo un lío bárbaro, grabé uno específicamente, así que quédense tranquilas que el video va a estar o grabado o en vivo grabado. Bueno, contaba que Eugenia Tarzibachi, que tiene este libro que se llama Cosa de Mujeres, este es un libro que yo recomiendo mucho para que leamos quienes vamos a trabajar con niñas y con adolescentes, porque tiene mucha información, trabaja sobre muchas cuestiones de los mitos, pero fundamentalmente tiene mucha cantidad de información. Y el otro libro que yo recomiendo mucho, que se llama Mi Sangre, el libro es Mi Sangre, pequeña historia de las reglas, de aquellas que las tienen y de aquellos que las hacen. No sé si lo voy a pronunciar bien porque es una francesa, es Elise Thibaut, creo que se pronuncia de esa manera, y es maravilloso. Este incluso me gustó a mí mucho más. Obviamente está más mirado desde Europa porque ella es francesa, pero es muy interesante. Cualquiera de los dos libros, o ambos, si pueden, son muy interesantes para aprender nosotros, fundamentalmente, para que podamos leer e informarnos y desarmar un poco algunas de estas ideas con respecto a la menstruación. Bien, dije entonces, ser mujer no implica menstruar, la menstruación no hace al ser mujer, la menstruación no implica necesariamente la reproducción. Estos son puntos que ahora voy a ir desarrollando, los voy tirando como para que nos pongan, para que vayamos viendo de qué voy a hablar. Y que menstruar no es una enfermedad ni un defecto. Esto que parece una verdad de perogrullo, que parece algo como obvio, no es tan obvio. La realidad es que si ustedes se fijan, hablar de indisponerse de alguna manera es ubicarse desde el lugar de la enfermedad, y es algo que además la medicina de alguna manera fue instalando a lo largo de los años, de lo que significaba este cuerpo supuestamente defectuoso. Esto tiene que ver con lo histórico de la menstruación, con un cuerpo que supuestamente para los médicos era un cuerpo que tenía defectos, por eso menstruaba. Entonces, estas cuestiones no son menores a la hora de dejar marcas en lo que significa menstruar. Otro punto importante que tiene que ver con la gestión menstrual, ¿sí? Esta idea de gestión menstrual la toma Eugenia Tarzibachi. Ella habla de tecnologías al estilo Foucault, de tecnologías de la gestión menstrual, y lo que dice es que la gestión menstrual forma parte del disciplinamiento del cuerpo, que hay un disciplinar nuestro cuerpo, que ahora voy a contarlo, pero tiene que ver con muchos disciplinamientos que tenemos. Entonces, tener estos ítems en la cabeza en el momento en que trabajamos con esta temática de la menstruación no es menor. Otro punto importante es la gestión menstrual como ganancia capitalista, relacionada con el capitalismo. Y esto, para quienes menstruamos, sabemos lo que nos significa económicamente el gasto en toallitas, tampones, copita menstrual, lo que sea, cualquiera de los elementos que se utilicen, tienen una carga, un impuesto extra que no tienen otros productos, no son considerados productos de necesidad básica,
Entonces, de alguna manera, tienen este impuesto extra, impuesto rosa se le llama, entre otros elementos que también tienen este mismo impuesto. Pero bueno, esto también tiene que ver con la menstruación. Y el último punto, yo voy tirando esto, pero por supuesto yo voy leyendo, así que me interesa que me vayan contando o que me vayan tirando preguntas. Eh, el último punto, que no es menor tampoco, es la menstruación como forma de dejar a los cuerpos menstruantes o a los cuerpos gestantes en la esfera de lo privado. ¿Sí? Este indisponerse y entonces quedarse en casa, esta supuesta debilidad que generaba la menstruación y que entonces hizo que la mujer quedase relegada, y ahí sí tiene que ver más con la mujer o con la idea de mujer desde una mirada de lo que el feminismo luchó en su momento, estoy hablando históricamente, pero bueno, hoy sabemos que hay países donde las nenas no pueden estudiar por el tema de su menstruación, que no les impiden ir a la escuela cuando menstruan. Entonces, digo, estamos hablando de lo histórico en algunos países, pero estamos hablando de la actualidad en otros. Entonces, esto de dejar esos cuerpos en la esfera de lo privado. No podemos ir hacia lo público porque estamos menstruando, porque la mujer está impura, porque la mujer está débil. Que esto no quiere decir que posiblemente tengamos dolores, que la menstruación a veces sea molesta, que haya menstruaciones muy abundantes. Ese es otro tema y es una cuestión más de lo individual. Pero sí es cierto que durante muchísimo tiempo esto se sostuvo desde, bueno, quedan relegadas al mundo de lo privado. Bien, entonces, les mostré dos de los libros teóricos que me parece que están buenísimos para tener, para leer. Hoy por hoy hay mucha información, o hay mucha más información de la que había hace unos años, y esto es interesante y es importante, porque nos puede servir justamente para tenerlo como recurso. Preguntas que hayan surgido, no sé si llegaron a ver, yo estuve publicando y todavía debe estar publicado en Instagram, me sale la docente. En Instagram había publicado mitos, pregunté por mitos, y aparecieron mitos muy interesantes con respecto a la menstruación. Ah, y ahí ponen algo, es verdad, el SAF, el sin actividad física justificado en las clases por la menstruación. Es cierto, Victoria. Bueno, por ejemplo esto, el, el utilizar, que a veces puede ser, digamos, que uno lo necesite, pero cómo se instaló el recuerdo, a ver, Pato, el recuerdo de familiares que no iban a trabajar por el Día Femenino. Bueno, esto todavía existe, por ejemplo, en la docencia, que de nuevo, no quiere decir que no exista, porque hay mujeres que padecen realmente dolores muy fuertes durante la menstruación. Hay mujeres a las cuales la menstruación les significa más un problema, y esto es algo importante, y ahí va con el tema de la pedagogía menstrual o con el tema de los círculos de mujeres y con lo positivo de estos espacios, que tiene que ver con un espacio sanador. Hay algo de la sanación que quienes menstruan, más allá de ser mujeres o no, de quienes menstruan, es necesario que se trabaje. ¿Sí? Hay algo de quienes somos adultos que necesitamos como volver a conectarnos y de alguna manera sanar algo de eso, justamente por todos estos ítems que un poco yo fui marcando, ¿no? Por todo esto que tiene la menstruación como tabú y que está tan marcado y tan cerrado. Sigo leyendo. ¿Es un mito sentirse más sensible o más vulnerable? Eh, Te voy a decir lo que dicen. No sé, Anita. A ver, hay algo cíclico y hay algo que tiene que ver con las hormonas. Eh, pero eso es individual, es como cuando uno habla de qué le sucede con el embarazo o qué sucede con el parto o qué sucede como con tantas cosas que son individuales. No es un mito. El problema es cuando esto se transforma en algo donde, bueno, las mujeres, o sea, estas frases, ¿no? Las mujeres son más sensibles, las mujeres son más vulnerables cuando menstruan. Ahí es donde se transforma en un mito, porque entonces para quien no le sucede, dice, bueno, pero a mí esto no me pasa. Por eso yo hago esta salvedad de que hay individualidades o hay situaciones individuales en las que esto sí sucede. Pero no necesariamente tiene que transformarse en un mito. Lo importante es que esto no se transforme. Una de las chicas me había puesto y me había preguntado
en el Instagram, justamente el tema, por ejemplo, de la sincronicidad, de si era un mito, que ya no sabía si era un mito, esto de que las mujeres sincronizan, o quienes, los cuerpos gestantes o los cuerpos menstruantes sintonizan su menstruación. La realidad es que no hay ningún estudio por ahora científico. A veces pasa, a veces no. Con lo cual no podemos decir si es o no un mito, yo eso no lo puedo asegurar. Hay otros que sí y que siguen. A ver, y que lo que hay que mirar es que no sean invalidantes, que la menstruación sea algo que se sincroniza en última instancia no trae ninguna dificultad. Ahora, considerar que la menstruación genera, no sé, que batir huevos o que no bañarse, por ejemplo, genera, eso sí es algo contraproducente. Entonces, en ese caso, fundamentalmente, sería importante que no existiera, o sea, que dejara de ser un mito. Eso es fundamentalmente el tema. Bien, yo me anoté como, y ahí pediría que me vayan marcando, que me vayan escribiendo otras cuestiones. Me anoté algunas formas de llamar a la menstruación y que también tienen que ver con el mito. Por ejemplo, me vino Andrés, que esto la conocemos en general acá. Vino Andrés, llegó el ejército rojo, se izó la bandera roja, Juana la Colorada, a ver que no me entiendo mi letra, me cantó el gallo, esto parece que es en Colombia, formas de llamar a la menstruación. La prima roja, descongelar el bistec o descongelar el churrasco, este yo alguna vez lo había escuchado, ahí me van diciendo, ahora, de estar del tomate. Son todas maneras, por ejemplo, de llamar a la menstruación. A ver, ahí me dicen, en Guatemala nos decían que no podíamos trabajar la tierra, la huerta cuando menstruábamos. Mira vos. Bueno, está el tema de las flores, está el tema de, por ejemplo, yo ahora les voy a leer que esta es una de las fichitas del juego que yo armé que se llama Cíclique. En Japón, por ejemplo, las mujeres no pueden desarrollar trabajos que son tradicionalmente masculinos, como cocinar sushi, cuando tienen la menstruación, porque se cree que causa desequilibrios en el gusto, y esto sigue existiendo. O, por ejemplo, en Uganda, la mitad de las niñas en edad de menstruar pierden hasta una semana de clases todos los meses, y esto se convierte en una desventaja, obviamente, frente a los niños. A ver, por acá, los eufemismos, exactamente. Eso es lo que se llaman eufemismos. ¿Y por qué existen estos eufemismos? Justamente por el tabú que existe detrás de la menstruación, porque voy a tener que llamarlo de una manera distinta, en lugar de hablar de menstruar. No sé, en Argentina se dice indisponerse o vino Andrés. Hay 5.000 maneras de llamar a la menstruación de manera, como eufemismo, no de una manera, no de la manera real. Y esto, por ejemplo, puede ser un recurso. ¿Sí? Este puede ser un trabajo, empezar a trabajar desde los mitos, empezar a trabajar desde estas maneras de llamarlo y por qué, de alguna forma, se tiene que ocultar. Esto tiene que ver con el ocultar y con algo que yo dije un poquito cuando hice esta enumeración de puntos, con esta cuestión de la menstruación como un defecto o la menstruación como una vergüenza. Si ustedes se fijan, cuando todo lo que tiene que ver con los elementos de gestión menstrual, y ahí hay otro recurso que es poder trabajar con las publicidades, por ejemplo. Ese es un muy buen recurso que se encuentra fácilmente en YouTube. Ustedes buscan en YouTube publicidades de, no sé, de toallitas o de tampones, y todo el tiempo lo que aparece es que no se note, que no se vea, que los otros no se den cuenta. Entonces, en este no darse cuenta, en este invisibilizar la menstruación, también hay de alguna manera una negación, ¿sí? Desde lo que uno, desde psicología podría hablar como de una renegación, algo que sí sucede y que en realidad se oculta o se tapa. Ahí me preguntan cómo hacemos para conseguir Cíclique. Bueno, después les cuento. Igual Cíclique ahora no tengo más stock y
lo rediseñé, lo mandé a rediseñar y seguramente voy a hacer, pero eso después en todo caso al final les cuento, seguramente voy a hacer una preventa porque no, tengo que mandar a imprimir. Y bueno, estoy haciendo como un replanteo también con todo el tema de la pandemia. Vuelvo. Entonces, hay algo de esto, de estos eufemismos con los que podemos trabajar. Podemos trabajar con los mitos, con cuáles son los distintos mitos que incluso hay a nivel familiar. Eh, yo voy a cumplir 50 años este año y me acuerdo mi abuela diciéndome que no me tenía que bañar. Digo, y no estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando de ahora, de hace muy poquito. A ver, Verónica dice, mi mamá me decía, bueno, lo mismo, ¿ves? Que no podía bañarme o mojarme el pelo mientras estaba menstruando. Entonces llegué a pensar que yo tenía una enfermedad tal cual. Y era a la única que le pasaba, hasta que hablé con una amiga y le pasaba lo mismo. Bueno, esta sensación de sentir que estábamos enfermas, eh, no es individual, digo, cuando me preguntaban lo de hago la seña más arriba porque era una de las preguntas anteriores, cuando me preguntaban esto de la sensibilidad, bueno, esta sensación de que nos ponemos más sensibles o que estamos enfermas es algo que se nos instala, ¿sí? O sea, después uno podrá ver qué le pasa en lo individual, pero la realidad es que es algo construido socialmente y es algo con lo que deberíamos poder al menos replantearlo. ¿Sí? Yo decía en uno de los puntos que el tema del control o de la menstruación tiene mucho que ver con el control o con el disciplinamiento del cuerpo. Nosotros tenemos muchos otros disciplinamientos. Yo ahora en breve voy a empezar un nuevo taller virtual que es sobre corporalidades, se lo llamé corporalidades en tensión, justamente porque me interesa que se puedan repensar qué pasa con nuestros cuerpos y cómo hay algo del disciplinar o del controlar desde lo cultural. La depilación, la tintura, el maquillaje. Y, a ver, yo ahora ya no me tiño, pero me maquillo y me depilo, digo, no es que no lo hago, pero sí es bueno que por lo menos lo podamos replantear o lo podamos desnaturalizar, podamos plantearlo como algo que no es lo natural, que no es que una mujer tiene que sí o sí teñirse el pelo o sí depilarse. Por lo menos abrirlo como posibilidad de que exista alguien que diga, bueno, no, yo elijo que no. Y la menstruación está relacionada con este disciplinamiento, porque entonces aparece el que hay que ocultarla, el que nos tenemos que sentir que estamos enfermas, que somos más débiles, y esto tiene que ver con la construcción de lo femenino. Por eso es importante, además, correrlo desde ese lugar, para que no quede emparentado con la cuestión de la debilidad. Vuelvo al primer punto, este ser mujer no implica menstruar y que la menstruación no hace al ser mujer, fíjense que esto instala también un poco lo heteronormativo, ¿sí? Porque entonces desaparece la posibilidad de que haya un varón trans que menstrue. Y ahí les tiro otro recurso. Yo quizás lo hubiera haciendo así. Les voy a ir diciendo como algunos recursos en el medio de lo que voy contando. Algo que yo descubrí, no me acuerdo si fue en un blog, que hay varios, pero un youtuber que es inglés, pero se entiende perfectamente, que contó su experiencia, es un varón trans, cuenta su transición en YouTube, cuenta cómo pasó de un cuerpo femenino, pero autopercibiéndose un varón, a un cuerpo masculino, cómo hizo la transformación. Y en la transformación muchas veces de los varones trans, no en todos los casos, pero muchas veces en las transformaciones de los cuerpos de los varones trans, como hay hormonización de por medio, hay hormonas masculinas de por medio, suelen quedarse sin menstruar, ¿sí? Desaparece la menstruación. Y no recuerdo ahora qué le había pasado, pero por X causa había tenido que dejar esas hormonas por un tiempo y le había vuelto la menstruación. Entonces contaba en ese video de YouTube qué sensaciones había sentido al volver a menstruar considerándose, autopercibiéndose un varón. Y esto es importante. Por eso es importante trabajarlo desde la diversidad de géneros. Yo recuerdo no hace mucho, en un colegio secundario en el que trabajé, entró
un varón, en realidad una chica transicionando a varón, que justamente se ponía muy mal cada vez que menstruaba. Entonces, mes a mes tenía muchas dificultades para venir a la escuela porque la menstruación le volvía a recordar que ese cuerpo era un cuerpo todavía con cuestiones de lo femenino. Y lo pongo así entre comillas, porque esto era lo que ella tenía o él tenía muy marcado. Entonces, es interesante poder hacer esta separación porque hace a la salud de las identidades sexuales o las identidades de género diversas, porque hace a la salud de las mujeres cis también, que tengamos que despegar esta cuestión de que únicamente está relacionado con la reproducción o que implica lo femenino. Entonces, como que todas estas cosas ayudan a, yo digo, a la salud mental, de alguna manera, ¿no? A que la sexualidad se viva de una manera un poco más libre. Vivi me dice, las empresas de toallitas, cuando van a las escuelas a dar charlas, solo es para varones ocultar la menstruación. A ver si entiendo. Que son solo para chicas, ¿no? Las famosas charlas, me imagino, y que los varones quedan afuera. ¿Es eso lo que me decís, Vivi? Si es así, es como cuando yo iba a la escuela primaria. O sea, si todavía las empresas de toallitas están haciendo esas charlas de esa manera, es como la experiencia que yo tuve y que seguramente muchos de los que tienen más o menos mi edad también tuvieron, que era, yo recuerdo la famosa charla, que nos dieran la toallita y que nos dijeran que teníamos que guardarla y que los varones no la tenían que ver, la teníamos que guardar en el bolsillo del guardapolvo. Y había toda una cuestión de tabú bien marcada y bien promovida de alguna manera, en que había que ocultar. Bueno, este ocultar es lo que yo un poco propongo que no se haga, que no quede oculto, que en realidad haya un trabajo conjunto. A ver, Analía me dice, ¿cómo podemos hacer para que los chicos varones se interesen? Ah, solo para chicas, Vivi, sí. A ver, yo cuento desde mi experiencia. Cuando yo daba este tema, que como conté antes, con algunos errores, porque lo emparentaba con lo reproductivo en aquel momento, los varones eran los más interesados, eran los que más preguntaban. Las chicas estaban un poco quizás con cierto pudor o con cierta vergüenza, pero la realidad es que eran quienes más preguntaban. Me acuerdo un varón contando, ah, sí, yo la vi a mi mamá sacando las toallitas. Digo, en general, están en contacto con el tema, no es que no lo ven, ellos ven a sus madres o a sus hermanas, digo, hay un hablar. El problema es cuando esto se oculta, cuando empiezan, no, vos no te metas, vos no escuches. Yo creo que sí se interesan. En mi experiencia en ese momento era a partir de videos, yo creo que abrir el tema con cortos, estos cortos que yo les decía, por ejemplo, de YouTube. Ahora les voy a mostrar un libro que quizás conocen o no, y que es interesante porque quizás tiene un poco que ver con tu pregunta, que es desde el punto de vista de un varón, que se llama, esperen a ver, ahí, Te acompaño, que es de Violeta del Río. Violeta tiene 2 libros que son para chicos. Mi primer libro rojo, que está pensado más para las nenas, o sea, está como más exclusivamente pensado para ellas porque tiene que ver con el acompañamiento de la menarquía. Incluso al final tiene como un diario, ¿sí? Para que vayan haciendo anotaciones. Violeta es una divina que además en alguno de los talleres estuvo conmigo y escribió e ilustró este libro. Y Te acompaño tiene la particularidad que está puesto desde el punto de vista del varón, no de las nenas. Es un varón, a ver si les puedo leer una partecita. Bueno, este está especialmente dedicado por Violeta. Está jugando a la pelota, ahí se ve el dibujo, está jugando a la pelota con su amiga, y entonces le dice, dale, Ramiro, tuya. Él está jugando, le dice que él está acá, que está para jugar, toca el recreo y se encuentra con que la nena está en un rincón. Y a partir de ahí, y aparece algo que me pareció súper interesante, que es que él le va a preguntar a su maestra. Entonces aparece algo de lo escolar en esta imagen,
¿Ven? Aparece algo del escolar, donde él le pregunta a su maestra, Seño, no sé por qué faltó Ana. Ayer no estaba enferma, le explicó Ramiro. Ella sabía que hoy nos tocaba a nosotros. Tenían que dar un equipo, creo. Entonces es la maestra la que le cuenta lo que le pasa a Ana, y lo que le pasa a Ana es que tiene su primera menstruación. Entonces, ese puede llegar a ser un recurso. Otro recurso pueden ser cortos. Yo como suelo hacer, después les voy a mandar o voy a subir una guía como para que algunas de estas ideas se las puedan bajar. Sigo leyendo lo que me van contando. Justo contando sobre esta charla me preguntaron si era solo para mujeres. Bueno, ahora voy a contar algo de eso. Trabajo en secundaria y los varones se interesan mucho. Sí, yo creo que los chicos más grandes se interesan mucho más. Violeta es una hermosa y sus 2 libros preciosos, sí, tal cual. ¿Dónde consigo los libros de Violeta? Yo después les paso los datos, pero en realidad la pueden buscar en Facebook como Mi Primer Libro Rojo. Estoy mirando por las dudas, pero como Mi Primer Libro Rojo. Lo buscan en Facebook y ahí van a tener todos los lugares donde el libro está. Hoy incluso yo le avisé a ella de la charla, pero no llegué a ver si lo llegó a ver. Es más, si Viole estás por acá, responde así, además te conocen, ¿no? Y si estaba conectada. Vuelvo, esperen, que había otro por acá que me estaban preguntando cómo podemos hacer. No, no, esto, decir era solo para mujeres. Esto que me decía Sanita de justo contando sobre esta charla. Bueno, me pasó en general en los talleres, en los virtuales también, pero en los presenciales, cuando los daba presenciales en los talleres, yo siempre igual hablo sobre la menstruación en alguno, más allá del de exclusivamente sobre menstruación, siempre hablo sobre el tema o lo incorporo. Y hay uno de los talleres que es sobre juego, donde entonces yo llevo este juego cíclico y coincidió que había un varón cis, y fue muy cómico verlo jugar, porque además en este caso él era papá, y entonces en un momento no podía responder algunas preguntas que claro, que para las mujeres que estaban ahí eran muy básicas, pero bueno, él no las sabía, y de hecho decía, me da vergüenza porque tengo una hija mujer y no sé responderlas. Bueno, hay algo de esto instalado, por eso a mí me parece interesante que podamos abrir a charlar estas temáticas con los varones. Después, quizás uno pueda hacer una parte, yo lo hice, de hecho, yo hacía esto, en los grados más o menos en cuarto y quinto, trabajaba con todos en conjunto, y en los grupos más grandes, eh, armaba espacios especiales para trabajar ciertos temas o ciertas preguntas de las chicas o ciertos temas o ciertas preguntas de los varones. Me parece que también está bueno que tengan un espacio propio. A ver. Bueno, gracias Brenda, que dice gracias como siempre por los recursos. Bueno, sigo entonces. El plantear esta cuestión del género, el poder separar la cuestión de género, lo del tema del cuerpo defectuoso, el poder desarmar esta idea. Y esto se puede trabajar, por ejemplo, mucho especialmente en los colegios, en el colegio secundario, se puede trabajar con mucha información. Bueno, estos 2 libros que les nombré, tanto Mi Sangre como Cosa de Mujeres, esa información está, pero se puede googlear. Desde lo que pensaba Hipócrates, que a ver si yo lo tengo, yo en las fichas de Cíclica lo pongo. Bueno, esto, para Hipócrates, acá está. La menstruación era un desecho que se tenía a causa de que la mujer tenía un organismo con alta temperatura y esta era la única forma en que su cuerpo podía enfriarse, por ejemplo. Entonces, poder trabajar con cuáles eran las ideas científicas de ciertos momentos históricos es un recurso. Se puede trabajar quizás con chicos más grandes. Y desarmar. Acá desarmamos 2 cosas. Por un lado, de que la ciencia es única y tiene una verdad absoluta, porque esto se va modificando, como se ve. Por otro lado, se modifican cuestiones que tienen que ver con el paradigma de lo masculino, con que en realidad la mayoría de los que pensaban el cuerpo de las mujeres eran hombres, con lo cual lo miraban desde su propia perspectiva, que este es otro de los puntos importantes con respecto a la menstruación, que era que siempre se lo miraba desde lo que faltaba, desde lo que sobraba, desde aquello que era defectuoso, justamente. Entonces, poder desarmar esa idea sirve para varias cuestiones, ¿no? Para recuperar cuestiones en relación a lo femenino, no
encorsetado, como vengo planteando, pero sí de recuperar esta idea de que las mujeres, digo, desde una mirada feminista, si se quiere, que no son inferiores, o que no somos inferiores, que no somos defectuosas, que no nos falta nada, sino que en todo caso hay otra forma de mirar y que tiene que ver con eso. A ver, ¿cómo explicar a una niña qué es la menstruación? ¿Por dónde empezar? ¡Wow! Buena pregunta. A ver, ahí va a entrar seguramente algo de lo biológico. El libro de Violeta es una buena estrategia porque habla un poco de lo que sucede. Ella igual hace mucho más hincapié, no hace tanto hincapié en lo biológico, sino en lo emocional, ¿sí? En lo que nos sucede desde lo emocional. En realidad se puede trabajar, estoy pensando en algún material como para chicas chiquitas, supongo que me estás preguntando. Ah, sí, mira, porque ahora estoy mirando acá en mis recursos. Hay un corto que se llama, yo después les voy a pasar el link, eh, a ver si lo encuentro, que se llama La luna en ti. La luna en ti son dos cortos en realidad. Uno está hecho para nenas y otro está hecho para mujeres. Y ahí hay mucho, se mezcla algo de lo biológico y se mezcla algo de lo emocional y de lo histórico, de lo que significa como ritual. ¿Sí? Ahí hay algo de esto que comentaba de la pedagogía, pero puede servir, es interesante el trabajarlo desde ese lugar. Esa puede ser una de las cuestiones. Otra en realidad es desde la pregunta. Yo creo que cualquier elemento que sirva para abrir preguntas es interesante. Obviamente puede pasar, y yo eso lo vi mucho cuando trabajaba en primaria, que era el temor. ¿Sí? Aparecían muchos miedos con respecto a la menstruación. Yo creo que el poder quitar esos miedos, el poder comentarles qué es lo que va a suceder. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me resultó muy divertida de cuando hacía estos talleres con, eh, a ver ahí, Pato, bueno, ahora voy a lo que me estás diciendo, Pato, que las nenas me habían pedido como una parte de hablar fundamentalmente de qué les iba a pasar, y entonces yo me acuerdo que llevé tampones, llevé toallitas, y una de las preguntas era cuánta sangre salía, ¿no? Y que si era toda junta, y que si se manchaban, y que si no se les iba toda la sangre. Digo, son todas preguntas válidas porque tienen que ver con el desconocimiento. Y entonces lo que hice, yo en ese momento tenía una taza de mate cocido, la típica de a veces uno o el café o el mate cocido que tienen en la escuela, y entonces en lugar de la sangre, les mostré cómo absorbía tanto la toallita como el tampón, en este caso. Y les sirvió muchísimo para sacarse ese temor de que prácticamente se iban a desangrar. Entonces, yo creo que la información es importante desde la pregunta, desde qué preguntas, en general tienen preguntas, y si no aparecen las preguntas, quizás lo que uno puede hacer es compartir eh, esto, cortos, películas, donde aparezca. A veces puede aparecer como un tema más, ¿sí? No que sea exclusivamente sobre esa temática, que aparezca el tema. Yo usé un corto que también se encuentra en internet, que es muy viejo, que era incluso creo que cuando yo era chica, que se llama, no, más o menos, no tan chica, creo que es ahora no lo encontré en mis materiales, pero igual yo después se los voy a pasar, que creo que se llama Verano Azul, que era una serie española de chicos, con chicos como protagonistas, y donde uno de los capítulos era cuando la chica más grande, la adolescente, tenía su menarca. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba y las preguntas que se hacían los varones? Y por ejemplo, ese es un buen video, que en realidad están viendo un capítulo de una serie, está muy divertido en algunas cosas es puro mito, porque además es esto que un poco vos decís, Pato, del seguir felicitando a las chicas, porque aparece eso, el padre felicitando y diciéndole que ella es una mujer y ese tipo de cosas. Entonces, esa puede ser un buen recurso. Ahí me pone muchas gracias. Con mi compañera de arte. Ah, ese, trabajamos la luna en ti. Perfecto. Bueno, ves, quienes hayan trabajado es un muy buen recurso. Hay mucho desde el arte
Yo creo que, y esta es mi opinión, yo igual algo les voy a mandar después de lo que hay desde lo artístico, hay mucho desde el arte, pero a veces hay que tener cuidado que no genere asco, ¿sí? Porque hay videos donde se muestra, por ejemplo, me acuerdo uno de una mujer tejiendo con un tejido, con una lana blanca y que se la va pasando entre el medio de sus piernas mientras menstrua, entonces se va tiñendo desde el color de la menstruación. Desde lo artístico uno puede decir que es una maravilla, pero un chico o una chica le puede generar cierta impresión. Entonces en eso a veces hay que tener cuidado que no termine generando lo opuesto a lo que queremos hacer. Eh, ¿Qué otro recurso? A ver, dije lo de, estoy tratando de no olvidarme de las cosas que más o menos me fui planteando. Lo de ocultar la menstruación, lo del disciplinamiento, lo de lo femenino. Bueno, a ver si les puedo mostrar más recursos. Otra que igual no es para usar todo su material, no es un libro barato, pero se consigue, aunque no sea el libro, se pueden usar sus viñetas, es Lola Vendetta. Lola Vendetta tiene varias viñetas que hablan sobre el menstruar. Lola Vendetta es un seudónimo, es una ilustradora española. Ven, por ejemplo, acá tiene la bombacha con la sangre. Esperen que había varias que hablaban sobre el menstruar. Esto es el dibujo, en realidad, no sé si se llega a ver bien. Ahí tiene la bombacha manchada. Ahí. En realidad esto está basado en una foto, ¿sí? de una obra que se hizo con varias fotos en relación con la menstruación. Eso también puede ser el poder trabajar con imágenes. Ay, me dice Nola desde Rosario, ¿cómo estás, Marina? Eso también puede ser un recurso, poder trabajar con fotografías, poder trabajar con los cortos desde los específicos hasta, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, a veces por la contraria, pero puede servir para hablar, las famosas telenovelas que hacía Cris Morena, en algún momento algunas de esas tocaron el tema de la menstruación. Y esos cortos se pueden conseguir en YouTube. Entonces se pueden ver algunos de esos pedacitos, que incluso son muchas actrices que ahora son adultas y que las van a reconocer, y poder trabajar con esos pedacitos. Entonces, discutir desde esos cortos, por ejemplo. Puede servir para abrir el tema, para cerrar el tema. Lo que es importante, y por eso empecé un poco por los puntos que a mí me resultaban importantes, que desde donde lo abordemos, desde el material que abordemos, lo que es más importante es que tengamos en cuenta estos criterios, y los voy a repetir o los voy a recordar, que despeguemos lo meramente reproductivo, que despeguemos la cuestión de lo femenino o de la cuestión de género, que quitemos la cuestión de que menstruar es vergonzoso, que quitemos la cuestión del pudor, de la debilidad o de la cuestión de disciplinar de alguna manera el cuerpo, ¿sí? Fundamentalmente desde ahí. Dije lo de las palabras, de trabajar con las palabras, de trabajar desde los mitos. Trabajar desde los mitos es muy interesante. No sé si llegaron a ver, y si no, yo ahora cuando arme la nueva guía se los voy a poner. Hay un juego muy lindo que es que está en el manual o en un manual que hizo el Ministerio de Salud hace unos años, que se llama Pescando Ideas Equivocadas. Ese es un juego que yo digo que es multifunción, sirve para cualquier idea equivocada, para cualquier mito. ¿En qué consisten unos pececitos que se hacen en cartulina, que se les pueden poner un ganchito? ¿Vieron esos clips comunes? Se pegan y se arma una caña de pescar con un hilo que al finalizar tiene otro ganchito pero abierto y un palo de brochet. Esos pececitos les podemos escribir todos los mitos que hay sobre la menstruación, por ejemplo, desde los que conozcamos o trabajar previamente con ellos. Digo, a quien me preguntaba, por ejemplo, por dónde empezar, que no sé si es a nivel individual o a nivel de un grupo de chicos,
pero se puede, por ejemplo, jugar ese juego. Puede estar la menstruación dentro de otros tantos mitos, y entonces no hablamos exclusivamente, pero aparece el tema, o puede estar exclusivamente sobre menstruar. Y entonces discutir y charlar sobre esas ideas. Algunas van a ser equivocadas y otras quizás no, y se pueden poner datos precisos. Yo la otra vez que hice un poco esto, pero en Instagram, que esa también es un recurso, ahí la veo que se enganchó Salca, que Salca es parte de la organización que el viernes pasado estuvimos charlando. Ellas usaron las tarjetas de Cíclique, por ejemplo, en las redes sociales y armaron un juego simplemente usando el sticker de encuesta o el sticker de pregunta, que yo ahora lo usé, un poco les pedí permiso a ellas para copiarles la idea de las redes, y se puede trabajar, por ejemplo, hoy por hoy de manera virtual, usando Instagram o usando Facebook, que son herramientas que tenemos a mano. Se puede hacer un quiz, una serie de preguntas al estilo de esos tableros que tienen puntaje y donde uno tiene preguntas, que lo armen ellos, por ejemplo, y que o no, entonces depende un poco si yo quiero cerrar un proyecto, si quiero abrir el proyecto, si quiero abrir a las preguntas. Yo sigo mirando, hermoso juego. Ah, lo conoces, Rosa. Bueno, ese juego, por ejemplo, si bien en el juego original aparecen creo que una o dos sobre menstruación dentro de los peces de Pescando Ideas Equivocadas, es un juego que yo lo puedo llenar de las ideas o de los mitos con respecto a la menstruación. Otra cosa que se puede hacer es cuando se trabaja o juegos o materiales o lo que, digamos, el material que yo quiera trabajar respecto a diversidades de género, incorporar el tema de la menstruación, ¿sí? Incorporar qué sucede cuando hay un cuerpo trans, qué pasa con quienes tienen otras corporalidades. Eh, Incorporar, y acá voy a algo que estamos hablando mucho de la menarca y de la menstruación, también hablar de la menopausia, también hablar de la perimenopausia, algo que quienes somos ya mujeres adultas y cercanas a esa etapa, hay muchísimo desconocimiento. Yo un poco pensaba que así como hay tanto tabú y tanto desconocimiento con respecto a la menstruación, también, y lo hay, y creo que muchísimo más, con respecto a la menopausia o a la perimenopausia. Entonces, poder hablar de esto aún con las nenas y aún con los varones chicos, también es interesante porque es hablar de todo un ciclo y también es desmitificar, también es sacar un poco este mito de que quienes tienen o llegan a la menopausia o a la perimenopausia, listo, ya está, se cerró el ciclo y prácticamente somos descartables. Bueno, poder repensar algo de esto también me parece que es importante. Ahí Pato me dice, sí, es que es un tema. Y no es un tema menor, y es un tema que también es interesante tocar, que ellos sepan que hay un ciclo y que ese ciclo tiene distintas características. Yo, por ejemplo, en el juego, en este juego que les contaba de Cíclique, tengo las tres tarjetas. La tarjeta que tiene que ver con menstruación, estos serían como los premios, ¿no? El de la menopausia y el de la menarca. ¿Por qué? Porque me parece que es importante hablar de estos tres momentos, de estas tres etapas. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿nos recomendás lecturas sobre otras corporalidades o diversidades de género? Eh, ¿Con respecto a menstruación o con respecto o en general? En general, a ver, que hablen sobre menstruación no es fácil. Estoy mirando para los costados porque estoy buscando mis materiales. Eh, que hablen sobre menstruación y diversidad no es muy sencillo, porque así como existe el tabú, en general no se habla demasiado de este tema. Quizás esto que les comenté, que tiene que ver con este youtuber que habla sobre lo que le sucede con la menstruación siendo un varón trans, puede ser una, y ahí tenemos cuestiones que tienen que ver con la diversidad. Ah, y me decís en general. Lo que pasa es que medio que me voy de tema. A ver, en general, lecturas sobre otras corporalidades, si hablamos de corporalidades desde la diversidad de género, a ver, déjame ver, hay un libro, bueno, Gabriela Mancilla es una, que no sé si la leíste, Anita, que es
que escribió Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres, que habla un poco desde el lugar de ella como madre sobre lo que significa el acompañar el crecimiento de una nena trans. Ese me parece que es maravilloso y que se puede leer. Después hay uno que hizo la terapeuta de Luana, que se llama Valeria Paván y que se llama Identidades Trans, si no recuerdo mal. Yo sigo mirando para atrás porque tengo acá mis libros. Después hay uno, mira que justo lo veo acá, si no se me cae ningún libro, que es de Graciela Morgade, que se llama Cuerpos y Sexualidades en la Escuela, de la normalidad a la disidencia, y que habla mucho sobre disidencias. Así que este puede ser otro, ¿no? Otro libro interesante, es de Paidós. Y es en general, un poco lo que vos me pedías. A ver, sigo leyendo. He leído por ahí que deberíamos llamarla plenipausia y no menopausia. Ah, mira vos, eso no lo había escuchado nunca. Es cierto, y estaría buenísimo el hablar de plenipausia. Sí hay una página que también es interesante que la puedan ver. Digo, porque si van a trabajar sobre menstruación, también es interesante esto, ¿no? Que les decía, como trabajar con todo el ciclo, que se llama No Pausa. Quizás en esto que vos decís, Pilmaiken, como algo de en relación a no pausa, y que trabaja exclusivamente con todo el tema de la perimenopausia y la menopausia. Saber sobre el ciclo y la menopausia también es importante para poder acompañar a quienes conviven con nosotros. Exactamente. Y también para cada uno de nosotros, ¿sí? Para quienes tenemos cuerpos menstruantes, así como yo decía hoy que las nenas o los varones que se autoperciban varones pero que tienen un cuerpo gestante, tienen mucho temor a lo que significa la menstruación en el inicio, ¿no? Con respecto a la menarquía, también hay muchos temores y muchos mitos, entonces poder sacarlos desde antes, trabajarlos desde un principio me parece interesante. Ana, por excelente, perdón, me voy de tema. No, está bien. Lo que pasa es que si no, es esto, nos vamos como demasiado de tema, pero ya igual ese es un tema que yo lo tengo así en agenda, el poder hablar sobre, porque hablé sobre diversidades en un momento, pero no exclusivamente de ese tema. Así que si les interesa, lo puedo retomar. Bueno, esto sería como los puntos que a mí me parece que son los fundamentales. Recursos entonces, hay cortos que son exclusivamente para trabajar o que hablan sobre la menstruación, sobre la menarquía, que son estos que yo les dije, La Luna en Ti. Hay también, a ver si me fijo entre mis... Bueno, hay un video que es maravilloso, que se llama Pubertet, que habla en realidad sobre la pubertad, y entre ellas aparece la menstruación. No me acuerdo si es noruego, si es, a ver, Salca, que vos andabas por ahí, si te acordás, si es danés, eh, pero que es una maravilla, pero está hecho en un país nórdico, que están años luz de lo que nosotros trabajamos en educación sexual, entonces a algunos les puede resultar un poco chocante. A mí me parecen maravillosos, yo creo que hay partes que se pueden trabajar, es muy claro lo que se trabaja en esos videos. A ver, Karina dice en el intenso calor de la luna de Gioconda Belli, la protagonista transita, es cierto, ese me lo quiero comprar, transita la menopausia, preciosa esa novela. Bueno, sí, eso lo había leído. Bueno, Gioconda Belli viene trabajando, eso quizás es más para adultos, pero ella viene trabajando hace tiempo con todo el tema del feminismo y todos sus libros tienen que ver con esa mirada. Sabía, pero no me lo compré, me lo voy a comprar. Carla, hay otro corto que se llama Miua. Ah, mira, bueno, lo voy a buscar. Y contame un poco de qué se trata. Y Marina dices, ah, vos eras la que habías dicho que te me perdiste, Marina, justo cuando se me cortó el video. Soy mujer cis y no menstruo, nadie habla de esto. A veces se complica con prejuicios o mitos. Exactamente, bueno, yo empecé a contar un poco eso. Incluso tampoco se habla de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la endometriosis. Digo, así como no se habla de la menstruación en general, no se hablan de un montón de otros temas que están como enganchados en este tabú. Esto de ser una mujer cis y no menstruar
y que se dé por sentado que en realidad porque uno es mujer tiene que menstruar, es interesante y es importante trabajarlo justamente por lo que vos decís, porque complica, ¿sí? Porque complica con prejuicios, porque hace sentir mal, y porque en realidad si nosotros tenemos que trabajar desde la libertad y desde a mí me gusta esta idea de Gabriela Mancilla que habla de infancias libres. Bueno, si hablamos de infancias o adolescencias libres, para que las infancias y las adolescencias sean libres, es necesario que la educación sexual tenga esta mirada desde los derechos y desde la mayor diversidad. Y cuando hablo de diversidad, no hablo solo de diversidad de género, hablo de diversidad en general, en que no somos todos, o sea, tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Y es muy importante trabajar desde ese lugar. Por eso el tema de trabajar lo corporal, que el blog de este martes. El blog de este martes yo justamente hablé sobre lo biológico, para no descartarlo, porque hay mucho también sobre el cuerpo que es necesario trabajar. No sé si hay más cosas, no. Bueno, la idea entonces, ya estamos casi llegando a una hora, a pesar del cortecito ese que se hizo, ahora funcionó bien. Facebook se me asustó, después que dije que me iba a ir, igual Instagram es de Facebook también, pero después que dije que si no me iba a Instagram, funcionó perfecto. Bueno, un poco la idea era contarles esto, contarles qué materiales pueden utilizar, pero más que los materiales, que es un poco lo que lo que yo siempre planteo, a mí me parece que es más la perspectiva. Eh, Podemos usar el recurso más tradicional, más sencillo, no tiene que ser la clase súper original o el súper material, por eso yo a veces hablo de mis juegos, pero siempre planteo lo mismo, no es que si no tienen esos juegos no pueden dar educación sexual, al revés, es necesario que lo demos, aunque no tengamos esos recursos. Por eso empecé un poco esta charla hablando de estos puntos que son los que necesitamos de alguna manera modificar cuando hablamos de menstruación, que es darle una perspectiva de derechos, darle una perspectiva de género, desarmar la cuestión de lo reproductivo, porque entonces eso nos va a servir también para después trabajar que el embarazo o la maternidad tenga que ser deseada y que no sea una maternidad que porque somos mujeres tenemos que ser madres. Eh, bueno, la idea era esta. No sé si tienen algunas preguntas más o quieren hacer algún comentario. Si no, vamos cerrando la charla, la mateada de hoy, que hoy mateé poco. A ver, hermoso encuentro, me llevo mucho, hoy solo te escuché, como siempre un placer. ¿Por qué me escuchaste solamente? Porque estás desde... No, no sé por qué será eso, después contame, por qué solo el escuchar. Bueno, o si quieren preguntar algo, alguna cuestión más de recursos, estoy mirando a ver igual si hay algún otro recurso más que les pueda contar. Hay un video también, que ahora lo acabo de ver, hay un video que es muy interesante para comparar, que hizo Disney hace muchos años, obviamente con todos los estereotipos habidos y por haber, pero quizás es interesante a veces jugar o trabajar con un material que tenga todos los estereotipos para desarmarlos. Y es interesante que está hecho por Disney. Eh, ¿Recomendás la copita? Ay, qué pregunta. Para mí sí, pero también es lo mismo que con cualquier otra cuestión, me parece que es algo muy personal. Yo creo que sí, que es, es es muy buena. Yo uso la copita y me parece a mí me ha hecho mucho mejor, porque no tenés que estar pendiente, porque, a ver, en realidad por dos cosas. Porque uno empieza en realidad, dejas de estar pendiente de que si te manchaste o no te manchaste, que esto es algo que estamos atravesadas por eso, pero por otro lado uno tiene también más control y sabe y puede observar más qué sucede con esa sangre, y no es menor. Lo que pasa que no todas las mujeres o los cuerpos menstruantes se animan, porque a algunas mujeres o a algunas personas les da asco, porque implica introducirse algo que no es como en el caso del tampón, entonces eso yo creo que es muy personal. Me parece que sí hay que averiguar, sí hay que leer. Yo cuando decidí lo que hice fue informarme. Pregunté,
a nivel ginecológico no me dieron mucha información porque mi ginecólogo no tenía la menor idea de lo que era la copita menstrual. Averigüé bien de qué se trataba y la verdad que para mí fue un cambio maravilloso. A mí me parece muy bueno, pero es muy particular. Yo siempre cuento una anécdota de un taller de una chica que vendía toallitas de estas de tela, que vendía copitas y que contó una experiencia que a mí me impresionó, porque contó que estaba una clienta que había ido como una feria, debía ser, y que la chica se acercó preguntándole por la copita, ella le empezó a contar, pero además le dijo que cómo, que si ella no tenía su propio altar para poner su sangre, bueno, la chica salió despavorida. Entonces, me parece que uno tiene que ser cuidadoso en eso y ser muy respetuoso de esa otra persona que está, vaya a saber en qué punto de lo que significa y de la relación que tiene con su propia menstruación. Entonces, no te lo puedo recomendar, o sea, te puedo decir mi experiencia, pero eso es algo muy personal y es algo que vos tendrás que decidir. Pero sí, de hecho en general lo recomiendan mucho más porque las toallitas y los tampones hoy por hoy hay muchas dudas de que no tengan algunos tóxicos, algunas cuestiones tóxicas. Muchas gracias, Laura. Después, incluir las experiencias de madres es fundamental, siempre aportan, sí, y hay mucho de sanación en trabajar desde el vínculo con la madre y el vínculo con la menstruación de la propia madre, totalmente. Coincido, Pirmaiken. Muy bueno el encuentro, hermosa charla. Graciela, gracias. Muchas gracias, siempre tan clara. Me encantó la charla. ¿Hay alguna forma de ver las anteriores? Sí, a ver, en general yo subí todas a YouTube, al canal de Poner en Juego. Estoy tratando de ordenarlas o de organizarlas, pero en Facebook ahora va a quedar esta y creo que está la primera. En Instagram hay subido uno al IGTV. Si no, yo lo que estoy haciendo es en todos los casos es bajarlas y subirlas a YouTube, o sea que todas están en YouTube. Vos la usás hace años, Anita, perdón, no sabía si me estabas preguntando porque querías usarla. Y la amo, pero quería saber tu opinión. Perfecto, bien, bueno, coincido. Yo lleno todas las semanas para el envío del recurso después de tus charlas, te dejo mi mail por si me los pides enviar, solo tengo el encuentro uno. A ver, Nani, todas las semanas llenaste y no te llegaron los otros, hace una cosa, escribime a hola@ponerenjuego.com.ar. Yo a veces lo que pido es que se suscriban porque entonces lo mando automáticamente a todas las personas que se suscriben y no tengo que estar mandando uno por uno. Pero si no te llegaron los otros, en ese caso sí escribime y yo te los mando. Re interesante, tengo amigas muy reacias, les da asco. Bueno, por eso decía Anita justamente. Perdón, yo me atrasé, estoy leyendo cosas más. Muchas gracias, hasta la próxima. La próxima que sea sobre relaciones sexuales. Hay mucho tabú y los pibes quieren saber, da mucha vergüenza. Bueno, veamos. No se pierda. Bueno, el de esa película que puso Cecilia, que dice película educativa sobre la menstruación, en 1984 es la que veíamos nosotros en quienes tuvimos la escuela primaria más yo igual en esa época ya estaba en la secundaria, pero debe haber sido la misma película. Genial, muy buena la charla, gracias por los aportes. Bueno, ahora sí, ya estamos en una hora. Agradezco muchísimo. Voy a subir, denme tiempo, porque me lleva un tiempo hacer las guías. Y lo que sí voy a pedir, algo que me pasó esta semana, y por eso también pregunté si querían que siguiéramos con los vivos, que es, yo los materiales que armo, los armo fundamentalmente para que los descarguen y trabajen los docentes. Me encontré con que descargaron mis materiales y los usó una organización, copió los materiales y los usó una organización. Y la verdad que mi intención es que estos materiales sean para los docentes, sea para que ustedes los puedan utilizar, los puedan trabajar. Entonces lo que sí pido es que cuando se compartan contando que es de este proyecto, que es un proyecto chiquito, pero que me lleva mucho trabajo hacer esos materiales. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco siempre la excelente predisposición y cómo hay este intercambio. Y si no llegan, si quieren las anteriores o se anotaron y no las recibieron, me avisan. Le pueden escribir hola@ponerenjuego.com.ar o me escriben por inbox en Facebook o en Instagram, que tarde o temprano siempre respondo. Bueno, muchísimas gracias.